Un ataque al corazón le hizo decir la verdad sobre sus gigantescos músculos. Se creía indestructible, decía que era 100% natural, que su cuerpo era fruto de puro trabajo duro. Se burló de quienes dudaban de él. Pero cuando su corazón falló, cuando el sudor frío y los vómitos lo dejaron tirado en el suelo, lo supo. Su vida había sido una mentira. Durante años, Kali Muscle construyó su imperio en redes, asegurando que su físico sobrehumano era solo fruto de entrenamiento extremo y buena alimentación. Pero sus acciones contaban otra historia. Se alimentaba como un basurero humano. Se grababa atragantándose con hamburguesas, refrescos, toneladas de grasa y azúcar, mientras decía que nada de eso lo afectaba. Y la gente le creía. No era un culturista de competencia, nunca subió a un Mr. Olympia. Su meta no era el reconocimiento en el deporte, era viralidad, fama y dinero. Pero la factura le estaba llegando, y su cuerpo lo iba a cobrar de la peor manera. Kali Muscle pasó una década tras las rejas, sin pesas, sin dietas de culturismo, sin entrenadores. Pero eso no lo detuvo. En la cárcel, usaba compañeros como peso para hacer dominadas y fondos. Hacía flexiones con varios hombres sentados sobre su espalda. Su mente se forjó en la supervivencia, pero esa mentalidad extrema lo cegó. Creyó que su cuerpo podría aguantarlo todo. No vio venir lo que le esperaba. Su piel brillaba de lo inflado que estaba, venas a punto de estallar, tobillos y pies hinchados. Tomaba diuréticos para quitarse el exceso de agua, pero su corazón sufría en silencio. Cada inyección lo acercaba más al abismo, pero no le importaba. Ser enorme era lo único que importaba. Lo que no sabía es que, mientras sus músculos crecían, su corazón se debilitaba. Los esteroides aumentaban su masa muscular, pero también engrosaban las paredes del corazón, volviéndolo menos eficiente. Su presión arterial estaba por las nubes. Sus riñones trabajaban al límite para filtrar el exceso de sustancias. Era una bomba de tiempo. Además, levantaba las legendarias mancuernas doradas de 300 libras, algo que pocos en el mundo podían hacer. Con 136 kilos de peso corporal, dominaba su cuerpo con muscle-ups como si fuera liviano. Su fuerza era de otro nivel, pero eso no lo hacía invencible. Hasta que una noche, su cuerpo se rindió. En 2021, una noche cualquiera, comió algo con lactosa, olvidando que era intolerante. Poco después, su cuerpo explotó por dentro. Dolor en el pecho, sudor frío, pérdida de visión, vómitos incontrolables. Pero lo que en un principio parecía una reacción a la lactosa, era en realidad su corazón colapsando por décadas de abuso. Su mujer llamó a emergencias. El diagnóstico fue brutal, un infarto de miocardio causado por una arteria completamente bloqueada. Estaba a segundos de la muerte. Los médicos le dejaron claro, si sigues así, no llegas a los 50. ¿Cómo crees que se sintió en ese momento? Kali Muscle despertó y lo sintió. Su cuerpo estaba muerto. Ya no era el monstruo que había sido. Con el obligado abandono de sustancias, perdió 30 kilos de músculo. Su piel quedó flácida, sus estrías marcadas. El hombre que levantaba 300 libras, ahora le tenía miedo a las pesas. El impacto no solo fue físico. Sufrió ataques de ansiedad, depresión, miedo constante a que su corazón fallara otra vez. Cada vez que sentía un latido irregular, se preguntaba si esa sería su última repetición. Ahora dice que es natural, que su entrenamiento es distinto. Pero, ¿realmente cambió? ¿Aprendió su lección o sigue vendiendo un cuento? Kali Muscle arriesgó su vida por fama, likes y dinero, y casi no lo cuenta. Ahora dice que aprendió su lección. Pero la pregunta es, ¿tú arriesgarías tu salud por un par de likes? ¿Vale la pena? Respóndeme en los comentarios.